Buenas noches a todos. Mientras Alan nos continúa acompañando con la melodía de fondo, que Dios te bendiga mucho, qué bueno poder estar en casa. Mientras orábamos con el equipo antes de comenzar, sé que esto es para alguien que nos está escuchando del otro lado. El Espíritu Santo demostraba un músculo, el músculo bíceps, que se desinflaba. Y sé que esta palabra es para alguien que perdió la fuerza. Sé que esta palabra es para alguien, esto que mostraba el Espíritu Santo, es para alguien que carece de fuerza en este momento. Pero el Señor traía a mi corazón decirte que Él es tu fuerza. Y Él se convierte en tu fuerza en esta noche, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Él mostraba a alguien que perdió la fuerza en este tiempo. Pero Él se convierte en tu fuerza en esta noche. En el nombre de Jesús. Él va a ser el vigor que está haciendo falta en tu vida. Así que recibí esta palabra, y si estás pasando por esta situación, que sentís que las fuerzas se desinflaron, que por algún lado se drenó tu fuerza para vivir, recibí esto en el nombre de Jesús. Él es tu fuerza. Él se convierte en tu fuerza en esta noche, y si podés recibir esta palabra, decime amén, ahí donde estás, tomala para tu vida, créela, porque esto está aconteciendo hoy. Gloria a Dios. Muy bien. Qué hermosa reunión estamos teniendo. Qué hermosa reunión estamos teniendo. La realidad es que nosotros estamos en un momento en donde nos sorprendemos, como decía Mariela recién, las cosas que van pasando, los testimonios que vamos recibiendo, lo que la gente nos comenta que pasa durante las reuniones, luego de las reuniones en sus casas. Entonces queremos invitarte hoy a abrir el corazón y tener esta expectativa, llenar tu corazón de expectativa para recibir la buena semilla de la palabra de Dios. La buena semilla de la palabra de Dios. Miren, vamos a aprovechar el tiempo. Como bien dijo Morena, vamos a utilizar la caja de comentarios para ir diciendo lo que nos va pasando, saludarnos, interactuar desde ahí. Hoy tengo una palabra que arde en mi corazón desde hace algunos días, así que te invito también a poder compartirla, sea el enlace por WhatsApp o compartir la publicación en tu Facebook. Compartí este vivo porque seguramente alguien pueda conectarse y una palabra de Dios le afecte para bien, lo toque el Espíritu Santo. Así que no nos guardemos la bendición para nosotros, compartí el enlace de la manera que quieras, pero vamos a compartir esto. El título de este mensaje, el mensaje de esta noche es La Orilla. La Orilla. Estuvimos orando antes, estuvimos orando al comienzo, y la verdad que estábamos deleitándonos en la alabanza, en la adoración y en lo que va pasando. Yo no sé si ustedes alguna vez se preguntaron cuánto medía una de las barcas del tiempo de Jesús. ¿Cuánto medía una barca del tiempo de Jesús? ¿Cómo eran las características de las barcas del tiempo de Jesús? En el año 1986, dos hijos de un pescador aprovecharon la sequía de una temporada y el retroceso del lago de Genesaret. Esta sequía trajo el retroceso de las aguas. Y estos dos muchachos curiosos, inquietos, aprovecharon el retroceso de las aguas para bucear, meterse, tratar de llegar al fondo, buscando antigüedades, buscando algo que haya quedado enterrado en el fondo del mar de Galilea, del lago de Genesaret. Y aprovechando el descenso de las aguas, se encontraron en el fondo que había unos clavos sujetados a una madera. Y no podían removerla porque naturalmente era muy pesada. Pero entendieron que había algo de la antigüedad en ese fondo. Así que la Dirección de Antigüedades de Israel, con un equipo de gente de trabajo, hizo una excavación tremenda que duró 11 días y lograron sacar esta nave. Era parte de una nave de las barcas del primer siglo. Parte de una nave de las barcas que utilizaba Jesús con los discípulos y se movía en el lago de Genesaret. Entonces, la Dirección de Antigüedades de Israel hizo durante 14 años la tuvieron bajo una descomposición química para poder sacar a fondo toda la costra, deshidrataron la madera, la apuntalaron con hierros y bajo ese tratamiento está expuesta y es visitada por extranjeros de toda parte del mundo. ¿Por qué? Porque es una barca del primer siglo. Probablemente la pudo usar Jesús, no hay a ciencia cierta, no lo sabemos, capaz era de alguno de los discípulos. Pero se encontró una barca del primer siglo, los restos de una barca del primer siglo. Dice que había cerca de ese lugar, en el fondo del lago de Genesaret, utensilios de cocina, lámparas de aceite,
Tremendo trabajo y hoy turistas conocen y revisan esto. ¿Por qué te comento esto de la barca? Esta barca tenía más o menos las dimensiones de la barca de los tiempos de Jesús eran de unos casi 8 metros y medio de largo. Miren esto, 8 metros y medio de largo, que es el frente de una propiedad. 8 metros y medio de largo, 2.3 de ancho y 1,20 metros de altura. Entonces repito, para que ustedes se imaginen, 8 metros y medio de largo, 2.3 de ancho y 1,20 metros de altura. Se calcula que unas aproximadas 15 personas podían entrar en esa barca, ser transportadas o viajar para pesca. 15 personas. Y esto coincide con lo de Jesús, los discípulos, la embarcación, la noche en la tempestad, de los discípulos viajando y Jesús durmiendo. Él enmudece y hace cesar la tormenta. 8 de largo, 2,5 de ancho, 1,20 de alto. Una barca es el eje de lo que quiero hablarte esta noche. Y eso lo vamos a leer ahora en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 hasta el 11. En una ocasión, estando Jesús a orillas del lago de Genesaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Los pecadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar». Simón le contestó: «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche, sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes». Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las 2 barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: «No tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres». Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Tremenda historia, capaz que muchos de ustedes la conocen, pero miren, fue una noche larga y tal vez hago un relato que no lo tenemos en la palabra, pero podría ser tranquilamente el relato de Pedro. Fue una noche larga en el intento de pesca, largo como algunos de nuestros procesos, de esos procesos que parece que no terminan más, ¿no? Entonces, viste que en medio de algunos procesos vos estás medio sonriendo por fuera, pero un tanto devastado por dentro, cansado, y él está ahí al amanecer remendando redes, con la cabeza gacha. Lo raro de lo que está pasando es que hay gente que se empieza a juntar en el lugar, empiezan a apretarlo, a apretujarlo, a incomodarlo, porque él está en su zona de trabajo. En realidad la orilla del lago de Genesaret es el lugar de trabajo de él, para entrar y salir del agua, para ir a pescar y venir. En aquel entonces, ¿por qué la Biblia dice que Jesús vio que había 2 barcas en el lago de Genesaret? Porque extendían una red dura, cara, pesada, para pescar entre una barca y la otra, la tensaban, iban remando unos para un lado y otros para el otro, hacían un círculo con la red, iban envolviendo esto y luego volvían juntos hacia la orilla, arrastrando muchos peces. Él está lavando las redes luego de no haber pescado nada, está limpiando las redes de todo lo que podía tener, dejándola bien para un próximo uso, y se empieza a sumar gente y más gente y más gente a la orilla. ¿Qué estaba pasando? Ya molesto, porque imagínate que venís de trabajar toda la noche, no lograste lo que querías, estás enojado, estás renegando y encima te invaden tu zona de trabajo, te querés ir a tu casa a descansar y te invaden tu lugar. ¿Qué pasaba? Jesús se acercaba a la orilla del lago de Genesaret. Jesús estaba apareciendo en escena y toda la gente lo seguía. Entonces dice que cuando Jesús aparece en escena, y quiero decir algo antes de continuar con el mensaje, fíjense en qué momento aparece Jesús en la vida de Pedro. Nosotros a veces pensamos que Jesús va a aparecer en un momento donde estemos más o menos bien, más acomodados en la vida, o tranquilos, con no tantos ligos. Quiero decir algo, Jesús se mueve, y habla constantemente durante el conflicto.
No esperó que él vuelva a la casa de trabajar, que esté más sereno. Jesús se mueve en el conflicto. Jesús rompe esquemas. Porque miren lo que pasó. Él estaba lavando las redes, seguramente estaban con sogas o ancladas en algún lugar las barcas que habían terminado de trabajar en la noche. Jesús, ¿qué hace? No pide permiso para subirse a la barca de Pedro. Dice que entrando a la barca, le dijo si podía retirarla un poco de la orilla porque quería enseñar. Jesús empieza a romper todos los esquemas. Y en el versículo 4, que leyó Morena, Jesús le dice en la versión de Reina Valera, boga mar adentro, como diciendo, deja la orilla y metete mar adentro. Acá leímos recién, vamos a la parte más honda. Tenés que ir a la parte más honda y echar tus redes. Ustedes piensen esto. No sé cuál es tu oficio, si tenés algún oficio, profesión o conocés de algún rubro más en particular que en otro, pero este hombre es un pescador profesional. Viene un hombre, un carpintero, y le dice que sería bueno que vayan a la profundidad y echen las redes. Las redes. El versículo 4, el 5, perdón, cuando Pedro le contesta y le dice, maestro, yo voy a contar lo que significa esto. Cuando Simón le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, en aquel entonces decirle maestro a alguien era reconocer a alguien de una alta categoría. Estaba reconociendo su estatus. Le estaba diciendo, maestro, es alguien de nivel. Te respetamos. Hasta ahí le dijo maestro. Ahora vamos a continuar el mensaje. Maestro, toda la noche estuvimos trabajando y nada pescamos. Hay un comentarista que se llama Leon Morris y él dice que esto que le dijo Pedro es como decir, si un pescador profesional entiende que la mejor pesca se obtiene durante la noche y en la madrugada y al terminar el día no obtuvimos lo que queríamos, no tiene sentido que un carpintero venga a decirnos cuándo ir a pescar, porque el momento era cuando el pescador dijo, anoche. Básicamente lo que Pedro respondió en este momento estuvo un poco bañado de sarcasmo. Nosotros lo leemos así en la palabra, pero en realidad lo que estaba diciendo era, claro, o sea que tiene más sentido lo que diga un carpintero de cómo tengo que pescar que lo que el pescador está diciendo. Pero fíjense lo que pasa. Le dice, pero ya que tú lo pides, voy a entrar a lo profundo y voy a echar las redes. Voy a entrar a lo profundo y voy a echar las redes. ¿Cuántas veces nosotros sentimos, creímos o entendimos que no tiene sentido intentarlo? Y nos lo pide Dios, pero ¿cuántas veces dijimos por dentro, no tiene sentido intentarlo? Y esto es lo que le está pasando a Pedro por dentro. O sea, a Simón le pasa esto, está lavando las redes, está ahí en la orilla, hay gente que lo aprieta, está cansado, está agobiado. Y Jesús le pide que eche las redes a lo profundo. Miren, yo noto acá que sucede el milagro cuando Simón va a lo profundo con la barca, cuando echan las redes, al punto, dice la palabra, que él le tuvo que pedir ayuda a los de la otra barca, porque se les hundía, prácticamente se les hundía la barca de tantos peces que estaban pescando. Tuvieron que pedir a la otra barca que se acerque para ayudarlos y se les hundía la embarcación. Pregunta, ¿cuántos peces necesitamos en una barca para que se hunda? Recuerden la dimensión, 8,5 metros de largo, 2,5 metros de ancho, 1,20 de alto. 1,20 de alto, 8,5 metros de largo, 2,5 metros de ancho. ¿Cuántos peces necesitas meter ahí para que se te hunda? Muchísimos. Estos peces de aquel entonces eran más o menos en la dieta de la gente de Galilea. Se llama tilapia, que es algo así como, para ubicarlo como el salmón de nosotros, que podemos consumir nosotros, era parte de la dieta de la gente de Galilea, tilapia. Un pescado común y frecuente en esa época. Probablemente Jesús alimentó con 2 tilapias saladas y 5 panes a una multitud. Así que esa barca estaba llena de tilapias. Era un milagro. El milagro había acontecido. Ahora, yo noto que hay algo que pasa en la vida de Simón, según lo que dice la palabra, y es lo que quiero compartirte esta noche. Hay 3 cosas que quiero compartirte hoy, y la primera de ellas es obediencia. Obediencia. Y vamos a leer lo que dice el versículo 5. Simón le contestó, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Muy bien.
si tú lo mandas voy a echar las redes. Recuerden esto, Simón está en la orilla. ¿Qué pasa en la orilla? ¿Qué es lo que sucede en la orilla? Algas, residuos, desechos, olor, pero, de tanto en tanto algo de agüita nos moja los pies. Repito esto, en la orilla, ¿qué es lo que está pasando? Algas, desechos, olor, residuos, pero ¿qué pasa? De tanto en tanto algo nos moja los pies. Y a veces así andamos en la vida. Estamos en medio de las algas de la orilla, de los desechos de la historia, de los residuos, del olor, de lo que pasó y no se resolvió. Pero ¿qué pasa? De tanto en tanto algo de agua nos llega. Pero Jesús no quiere que de tanto en tanto algo de agua nos llegue. No quiere que esa sea la regla en nuestra vida. Así que Simón le dice, mirá, la realidad es esta. Si vos querés pecar, vos tenés que salir a la noche, todo lo que hicimos, lo hicimos. Pero si lo decís y hasta sin ganas, se subió y echaré la red. ¿Qué pasa? El milagro sucede. El milagro acontece. Nosotros no podemos esperar en la vida a tener todas las certezas para dar un paso de fe. Miren, y esto va muy para mí, porque por mi estructura de personalidad siempre me manejé queriendo, y perdonen que sea autorreferencial en esto, queriendo tener todo en orden como para animarme a dar el paso que el Señor me invita. Yo quiero decir algo, Jesús nos lleva a que no puedo esperar a tener todas las certezas y todo el dibujo completo para dar el paso de fe que tengo que dar. Hay momentos en los que solo me resta hacer es obedecer. Y lo primero que veo en Pedro es obediencia. Mirá, yo veo esto y entiendo que lo que tengo que hacer es esto y lo hice, pero te obedezco. Obediencia es lo primero que veo en Pedro y me sorprende, solo obedecer. Y vos decís, bueno, Leandro, pero ¿qué tiene que ver esto con mi vida? ¿De qué forma le puedo obedecer a Dios en mi presente? ¿Cómo empiezo a obedecerle? ¿En qué tengo que obedecerle? Yo siento algo fuerte respecto a nosotros, respecto a esta palabra que estoy dando. Y es que una de las maneras de obedecer y una de las maneras de obediencia es morir. Y este es el segundo punto que tengo para compartirte. Morir. Morir es una manera de obedecer al Señor. Y vamos a leer lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 24. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen granero ni troje. Sin embargo, Dios les da de comer. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Muy bien, ahí leímos. Gracias, Un segundito. 12:24 dije, ¿no? 12:24 es, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Disculpen, probablemente pasé mal la cita yo. El 12:24 es, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. Entonces, una de las maneras de obedecer a Dios es morir. Es morir. ¿Morir a qué? Bueno, probablemente sea un tiempo donde Dios nos esté llamando a morir a una etapa de vida, a un ciclo de nuestra vida. Morir, concluirlo, cerrarlo. Probablemente Dios nos esté llamando en este tiempo a morir a una versión de mí mismo, a una versión de mi vida, a una forma de ser, a una manera en que me manejé hasta ahora, una manera en que pensé hasta ahora. Veámoslo en la vida de Pedro. El Señor lo llama a morir. Él comienza a obedecer. ¿Y morir a qué? Bueno, su vida estaba dedicada a la pesca, al estar en la orilla, de tanto en tanto, a volver a las frustraciones, a volver a renegar, a volver a lavar las redes, a volver a las algas, a volver a los desechos, a volver a los residuos, a que de tanto en tanto algo de agua te refresque los pies. Pero es tiempo, Simón, y el Señor nos habla a nosotros, de morir a una etapa de vida, de morir a un ciclo de vida. En segundo lugar, Pedro, morir a una versión de mí, claro. Este Simón, un tanto bañado en orgullo, ahí con la cabeza agacha, lavando las redes, que nadie podía venir a decirle nada, que nadie le podía cuestionar nada, que él era amo, dueño y señor de sí mismo. El Señor lo llama a morir a una versión de él. Entonces repasamos, morir
a una etapa de vida, morir a una versión de mí. ¿Hay algo de lo que estoy diciendo en lo que te identifiques? ¿Algo de esto te toca? Yo te digo que a mí todo lo que estoy diciendo me toca. Morir a una etapa de vida, morir a una versión de mí. Y entonces por eso el Señor no quiere que nos quedemos en la orilla. No quiere. Tal vez hasta ahora venís medio, sobreviviendo, con algo de agüita que moja tus pies. No estás sintiendo el olor de los desechos. No sé si alguna vez les pasa, de tal vez con el auto moverse o caminando, lo que sea, por algún lugar donde hay mucho cúmulo de basura. Y vos decís, ¿cómo puede ser que este olor? Y hay personas que están viviendo al lado de esto y este olor es tremendo, debe ser fuertísimo. ¿Sabés qué? Esas personas que están al lado o el que pasa mucho tiempo ahí ya no siente el olor como vos lo sentís, porque se naturaliza, porque es parte de. Y a veces pasamos tanto tiempo en medio de las algas, los desechos y los residuos que naturalizamos el olor y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta en dónde están nuestros pies. Entonces, obediencia es morir. Obediencia es morir. Morir a una etapa de vida obsoleta ya para este tiempo. Morir a una versión de mí obsoleto para este tiempo. Si no caemos y morimos, nos quedamos solos, en la orilla. Voy a repetir esto. Si no caemos a la realidad, a lo que Dios viene hablando y morimos a una etapa de vida o a una versión de mí, quedamos solos en la orilla, entre algas, desechos y residuos. Pero si muero, dice la palabra de Dios, llega la cosecha abundante. Llega la cosecha abundante. Así que, en primer lugar dijimos obediencia, lo primero que vemos en Simón. En segundo lugar, ¿qué? Obediencia para morir. Tuvo que morir. Y la muerte, ojo hermanos, hermanas, no es una cosa de un momento. El morir es una constante, es un presente continuo. Todos los días reviso y me vuelvo a mirar y el Señor me muestra en qué tengo que morir. Obediencia, morir. Y en tercer lugar, lo que encuentro en esta historia es crecer. Crecer. Vamos a leer lo que dice Lucas, capítulo 5, versículo 10, la parte B. No tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Amén. No tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. La idea de morir, y tuvimos bastante tiempo en la pandemia, con la cuarentena más dura, con la cuarentena más flexible. La idea de morir produce miedo, justamente. La idea de morir produce tensión, incertidumbre, no saber lo que va a pasar, solo el pensar, la idea de morir. Por eso cuando el Señor termina de hablarle a Pedro, lo primero que le dice es, no tengas miedo. Es impresionante esto. Imaginen la situación, la pesca milagrosa, la pesca más grande de su vida. Después de todo lo que pasó, se hundían las barcas, llegan a la orilla, bajan toda la pesca, se ayudan entre ellos, Jesús está ahí. Y lo primero que dice Pedro, después de todo lo que pasó, después del milagro, porque había asombro en ellos, y esa palabra asombro se traduce sorpresa con temor. Había en ellos una combinación de estar sorprendidos, pero a la vez decir, ¿quién es este hombre que está acá con nosotros? O sea, me dijo que vaya allá, ya no había, los peces no tenían que estar. ¿Qué pasó? Y entonces Simón le dice, apartate de mí, Señor, porque soy un pecador. Este tiempo, el acercarse al Señor a nosotros, lo que nos va a permitir ver, como decíamos el sábado anterior, es decir, Señor, soy un pecador, necesito de vos. Y Él le dice, apartate de mí, por favor, soy un pecador. Y lo primero que Jesús le dice, miren qué maravilloso el Señor, ¿qué es lo primero que le dice? No tengas miedo, no tengas miedo. Y fuerte siento que tengo que hacer énfasis en esto en este momento. A los que me están viendo y me están escuchando, obediencia, morir, pero el Señor me dice que te diga, no tengas miedo, no tengas miedo, porque a partir de ahora vas a ser, y eso tiene que ver con el plan de Dios para tu vida. En el caso de él fue, no tengas miedo, porque a partir de hoy serás pescador de hombres.
Vos creías que ibas a estar todos los días de tu vida lavando las redes, sacándote las algas, yendo de nuevo, haciendo fuerza, llegar cansado, que no puedes estar con tus hijos, que no puedes dedicar tiempo con tu esposa, no vivís una vida de calidad, no tenés propósito, no tenés sentido. Yo vengo a decirte que no tenés que tener miedo. La orilla no es más para tu vida. Esta etapa se terminó en mi nombre, dice Jesús. A partir de ahora vamos a la parte más honda del lago, vamos a traer la pesca milagrosa porque el milagro lo hago yo, dice el Señor, y a partir de hoy vas a ser pescador de hombres. Cuando nosotros obedecemos, comenzamos a morir, crecemos. Nos vamos a otra condición, nos vamos a otra posición, crecemos. El Señor cuando le dice no tengas miedo le está diciendo yo voy a estar acá con vos, pero acá no nos quedamos. Yo voy a estar acá con vos. No tengas miedo en lo que viene, en lo que va a pasar, en lo que va a suceder. No tengas miedo, yo voy a estar acá. Pero lo que sí te digo, Pedro, Simón, es que no nos quedamos acá. Que a partir de ahora vamos a estar en profundidades juntos. Impresionante, impresionante. Pregunta a los que me están escuchando. Para pensar un poquito más, Jesús le dice, anda a la parte más honda y echa las redes. ¿Jesús dispuso los peces en un solo lugar? ¿O ya sabía que todos iban a estar ahí? Y ahí lo mandó a Simón. O sea, mientras le hablaba a Jesús, a mí me gusta a veces pensar estas cosas, perdónenme. Mientras le hablaba a Jesús, a Simón le decía, boga mar adentro, echa las redes. Él mientras tanto estaba haciendo que todos los peces se reúnan en un solo lugar, o él ya sabía dónde iban a estar todos antes de que se ponga a hablar, antes de encontrarse con Pedro. Yo no sé. Lo que yo sé es que él supo llevarlos a donde la pesca iba a ser. Y en el nombre de Jesús, yo no sé cuál es tu situación, si estás en la orilla, en qué punto te encontrás, cómo están, si hay algas, si hay olor, no sé en qué punto te encontrás. Lo único que puedo decirte por la fe en Cristo Jesús es que Él sabe llevarte al lugar de tu propósito. Él sabe llevarte al lugar de la plenitud. Él sabe llevarte al lugar del sentido. Y para conducirte ahí, para llevarte ahí. Y antes de todo esto te dice hoy no tengas miedo. No tengas miedo. Repasamos para que podamos grabarlo en el corazón. Obediencia es una frase muy cortita que resume todo el mensaje de esta noche. Esta frase, si no te recordás todo lo que te dije antes, tenés que recordarte esto. Obediencia es morir. Morir es crecer. Voy a repetirla. Obediencia es morir. Morir es crecer. Yo creo que, no sé si otro pastor en tu vida concluyó un mensaje con una parte de una letra de Gustavo Cerati, pero perdónenme. La canción Adiós, que Gustavo Cerati escribe con su hijo, tiene una letra que quiero compartirles una partecita nomás que viene a colación y en conexión con lo que acabo de decir. La letra Adiós dice en una parte, quedabas esperando ecos que no volverán. Pensá en la orilla, Quedabas esperando ecos que no volverán, flotando entre rechazos. Del mismo dolor vendrá un nuevo amanecer. Separarse de la especie por algo superior. Poder decir adiós. Ah, como conocían el Salmo, Ah, como lo conocían. Todos completaron la frase, Ah, muy bien, Poder decir adiós es crecer. Poder decir adiós es crecer. Y no hay otra cosa a lo que tengamos que decirle adiós en este tiempo que a la orilla de nuestra vida. A la orilla de nuestra vida. Mirá, yo te hablo con el amor del Señor en este momento, con todo el respeto, porque estoy entrando a tu casa, a tu corazón en este momento, pero la etapa de la orilla en tu vida, si estás escuchando esto es porque hasta acá llegó. Las algas medio enredado, medio cayéndote, volver a levantarte, los desechos que trae el mar, los residuos que la gente deja en nuestra historia, pero algo de agüita llega, esa etapa concluye hoy en el nombre de Jesús. Si podés ser obediente a morir a la etapa y seguir adelante, obediente a morir a una versión de vos y seguir adelante, ¿vas a crecer? Y si Dios me lo permite, yo veré esa obra en tu vida, vos la vas a ver en mí, la veremos en la iglesia. Poder decir adiós
es crecer. Que Dios te bendiga un montón. Esto es lo que tenía en mi corazón para compartirte en esta noche. Y quisiera poder orar por esta palabra. Esto fue un mensaje que busqué hacerlo lo más claro posible. Si estás ahí conectado y querés dejar algún comentario sobre esta palabra, puedes hacerlo. Decirnos qué significa esta palabra para vos en este tiempo, o puedes comunicarte de algún medio. Pero ahora quiero orar. Creo que mi papá dejó un comentario y decía: le damos la bienvenida a la Trinidad. Si la Trinidad está entre nosotros, hermanos, podemos esperar todo y podemos creerlo todo. Así que ahora vamos a orar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, y sé que algo el Espíritu Santo va a hacer, además de lo que ya está haciendo. ¿Te gustaría cerrar los ojos y acompañarme en fe en esta oración? Muy bien. Tal vez algo de música pueda acompañarnos en este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor. Gracias por tu capacidad de poder decirnos algo que es profundo, pero hacerlo con amor. Señor, tal vez lo que comentaba al principio de ese músculo que se desinflaba, a veces el pasar mucho tiempo en la orilla, días, meses y años, nos quita la fuerza y la fuerza para vivir. Es tiempo de crecer. Es tiempo de crecer. Hoy hablábamos con los chicos del equipo, hablábamos que hoy es tiempo de crecer. ¿Por dónde empezamos, Señor? ¿Por dónde empezamos? Y creo que la obediencia, esa obediencia que es creerte a vos a pesar de las circunstancias, creerte a vos a pesar de mí, es empezar por ahí, por la obediencia. De decir: mira, está todo re bien, Señor, está bueno lo que me decís, no tiene mucha lógica, yo lo vengo intentando. Pero obediencia es esto, es, aunque no lo entiendo, aunque no me cierra por momentos, en tu palabra echaré la red. En tu palabra voy a obedecerte. Eso es obediencia. Porque Simón le dijo: porque tú lo pides. Y déjame decirte algo más. Simón comenzó diciéndole Señor. Comenzó diciéndole: Maestro, hemos pescado toda la noche. Maestro era alguien de alta categoría. Pero después del milagro termina diciéndole Señor. Cuando dice Señor es hablar a alguien como el enviado de Dios. Obediencia. Morir. Crecer. Hay fruto. Hay sentido, hay vigor en tu vida en este momento cuando pensás en Dios, cuando pensás en vivir, cuando pensás en planes, cuando pensás en los años que tenés, en los años que vienen por delante. Es tiempo en el nombre de Jesús de dejar la orilla. Tal vez esa orilla signifique una manera en la que te pensás a vos mismo, a vos misma. Tal vez esa orilla es el filtro con el que mirás la vida, los ojos con los que mirás la vida. Tal vez esa orilla es un lugar físico, una relación, un hábito, una conducta. En el nombre de Jesús. Si estás en tu casa y querés acompañarme levantando una mano al Señor, tus manos al Señor, este es un momento solemne. El Señor me muestra en este momento una espina dorsal, la parte lumbar. Y pies que caminaron sobre esa columna. Pies que caminaron sobre esa espina, sobre esa espalda curva. Y esto significa lo que alguien te hizo o lo que algunos te hicieron.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y la actitud con la que vivís la vida es la cabeza gacha y lavar las redes mirando para abajo. Lavar las redes mirando para abajo. Lavar las redes mirando para abajo, porque esto dolió. Este pisoteo dolió. Esto que pasó acá en la espalda dolió mucho. Gracias, Espíritu Santo. Pero estar con la cabeza gacha remendando las redes más tiempo de lo debido me hace perder de vista que en mi barca está Jesús, señalando la parte más honda del lago. Permanecer en un lugar más tiempo de lo debido te hace perder de vista que en la barca está Jesús, queriendo llevarte a la parte más honda del lago. En el nombre de Jesús. Hablar mal de vos mismo, hijo de Dios, hija de Dios, menoscabarte, menospreciarte, decir cosas que Dios no dice de vos, es perder de vista que Jesús está en la barca, queriendo llevarte a la parte más honda del lago. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Presencia de Dios en tu casa, presencia de Dios en tu familia, presencia de Dios que acerca un momento de nuevas oportunidades. En el nombre de Jesús. Señor, bendecí esta semilla con tu poder, con tu sello, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te damos gracias. Hoy hablo por mí, y quien quiera hacerlo lo puede hacer hablando con el Señor. Hoy yo decido, Señor, obedecer. Decido morir a una etapa de mi vida. Decido morir en el nombre de Jesús a una versión de mí que es obsoleta en este 2021. Sábado 2 de octubre del 2021 hay una versión, una forma de mí que es obsoleta. Decido morir en el nombre de Jesús. Y por momentos me da miedo desaferrarme de la construcción que soy o aspectos de la construcción que soy, pero no puedo seguir en la orilla y me subo a la barca con vos y empiezo a crecer y empiezo a crecer y empiezo a crecer. Que Dios te bendiga de la cabeza hasta la planta de los pies, en su nombre, amén.